Colombia, potencia de la vida. Celeste, no te quedes atrás. ¿Dónde? ¡En el bosque! Avanzamos en la era de la transformación digital, uniendo territorios y redescubriendo los rostros de nuestro país. Porque al estar conectados no diremos nada, pero habrá señales, conectividad y tecnología para cambiar la vida. Colombia, potencia de la vida. Esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial. Ponte cómodo y disfruta de todo lo que hemos preparado para ti. Muy buenas tardes para todos. Damos la bienvenida a todos los asistentes a Colombia 4.0 edición IA. Quienes nos acompañan de manera presencial aquí en Corferias y quienes nos acompañan desde nuestra transmisión vía streaming por nuestros canales oficiales. Los mejores speakers del sector TIC y de la industria digital en un solo lugar y de manera gratuita. Este evento, organizado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, da a conocer la experiencia de personas que lograron que sus ideas del mundo digital se conviertan en una realidad que transforma su vida y su entorno. Bienvenidos a la era de la inteligencia artificial. A continuación presentamos el panel Retos de Innovación Social y los desafíos de los territorios. Aquí nos acompañan Luis Adrián Salazar Solís, exministro TIC de Costa Rica, experto en inteligencia artificial, ciberseguridad y telecomunicaciones, conferencista internacional, exministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones del 2018 a 2020, profesor de la Universidad de Costa Rica en Economía Digital, Gestión de Proyectos y Mercado Internacional, consultor internacional de empresas de alta tecnología en IA, ciberseguridad y 5G. En organismos como el BID, Banco Mundial, Unión Europea, Unión Internacional de Telecomunicaciones, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Eurofunding, DAI, Europa y otras. También nos acompaña Haider Vega Jurado, docente investigador de la Universidad del Norte, doctor especialista en proyectos de ingeniería e innovación, profesor investigador docente y tutor académico para la OEI en recursos de carácter iberoamericano relacionados con la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y nuestra moderadora, Lina Zuluaga, directora del Laboratorio de Inteligencia Artificial del Ministerio de las Tecnologías acá en Colombia, es co-chair artificial de Intelligent Government Working Group de la OSD en París, creó innovaciones para el Grupo Semana por 9 años y fue asesora de la jefe de educación del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. Por favor, recibámoslos con un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos, bueno, a ustedes por el interés de acompañarnos en este panel y a estos dos invitados súper especiales que tenemos, en especial Luis Adrián, que viene desde Costa Rica para encontrarse con ustedes y para compartir conocimiento valioso con Colombia. Bueno, Costa Rica es un país líder en América Latina en telecomunicaciones. Luis Adrián tiene gran experiencia en el sector privado en telecomunicaciones y luego desde el ministerio. Cuéntanos un poquito. Dentro de las cosas que le pueden preocupar, Colombia acaba de elegir alcaldes y gobernadores hace unas semanas. Nosotros en Mintic este lunes y el martes vamos a tener una agenda de trabajo con ese grupo de alcaldes y gobernadores. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones que tú, que viviste el rol de ser ministro, cuáles fueron esos retos tuyos para hacer llegar a los territorios todo este tema de la transformación digital, la conectividad? ¿Dónde sientes tú que si tú fueras a ponerte en los pies de ese alcalde o ese gobernador nuevo, ¿cómo lo ayudamos a conducir ese camino rápido? ¿Qué experiencias tienes tú que nos puedas compartir de Costa Rica? Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí un gusto, Lina, estar con usted aquí compartiendo y con el querido compañero. He de contarles que tuve la oportunidad con Lina de escribir un libro
que se llama El estado de la inteligencia artificial en América Latina, que escribimos hace como 2 años y medio. Ya tenemos que hacer la segunda edición, porque como va la inteligencia artificial, pues fácilmente ya ha quedado desactualizado y tenemos que actualizarlo. Es el nuevo reto. Miren, yo creo que hay un tema, y es cuando estamos hablando de tecnologías de información y comunicación. Ayer lo mencionaba y hoy solamente quiero retomar un tema, y es que las tecnologías no se pueden ver de manera separada. Las tecnologías deben verse de manera integral. O sea, estamos hablando de 5G, de ciberseguridad, estamos hablando de inteligencia artificial, y todas cada vez son más convergentes. Y evidentemente uno de los temas que es fundamental es el hecho de poder lograr la constitución de una estrategia que permita amarrar las otras estrategias, ¿verdad? Porque una de las cosas que hablábamos ayer era que se atomizaban mucho las diferentes estrategias a nivel nacional, regional, etcétera, primero en los diferentes niveles de gobierno, pero además de eso temáticamente. Entonces, en muchos países hay una agenda de transformación digital, pero además hay una agenda de inteligencia artificial, y además hay una agenda de ciberseguridad, y además existe un plan nacional de desarrollo de telecomunicaciones que tienen diferentes cabezas, que tienen diferentes mecanismos de gobernanza, y entonces esto se desacomoda un poco. Ahora bien, yo creo que primero, evidentemente, debe tenerse la prioridad país. O sea, y ayer, y yo este ejemplo no me canso de decirlo, yo fui ministro, y cuando habían 20 ministros, cada ministro tenía 5 prioridades, entonces a nivel país habían 100 prioridades, entonces nada era prioridad, y eso es un problema. Entonces, yo creo que uno, contar con una comunicación directa con la toma de decisiones a nivel nacional, para poder estar alineados desde el punto de vista de los territorios con lo que a nivel nacional se haga. Y adicionalmente a eso entra un elemento muy importante. La tecnología nació, y esto nos vamos desde la escritura o cuando nace la rueda, etcétera, nació para cooperar con el desarrollo humano. Y evidentemente cuando estamos hablando del desarrollo humano, hay un elemento que generan los territorios, puede llamarse municipios, puede llamarse estados, etcétera, y es el nivel de conocimiento y cercanía para lograr apropiación por parte de los diferentes proyectos por las personas que viven en ese territorio. A nivel nacional se emanan políticas públicas, decisiones país, que la idea es garantizar que exista una dirección hacia dónde camina una nación. Sin embargo, en los territorios existe la posibilidad de trabajar de la mano con las personas, porque sabemos cuáles son efectivamente las dolencias que existen, las capacidades que existen, tenemos lazos culturales mucho más arraigados, existe una comunicación más directa entre un municipio y los ciudadanos, y evidentemente esto genera la oportunidad de, a partir de los lineamientos nacionales, empezar a construir agendas de transformación digital regionalizadas, repito y subrayo, de la mano del gobierno central, de manera que podamos tener esa comunicación directa y empezar a dar algo que es fundamental, y es resultados. La tecnología no tiene sentido si no da resultados, y evidentemente poniendo al alcance de las personas por medio de 3 elementos, que es la infraestructura, el marco regulatorio y evidentemente la creación de capacidades. Entonces yo creo que inicialmente el secreto está en esa cercanía que existe entre quienes toman las decisiones, quienes las ejecutan, y pues obviamente todos los ciudadanos de los diferentes territorios. Pues muchas gracias por esa respuesta, porque me permites conectar una cosa que yo creo que la gran oportunidad de eso que tú dices se consolida en una alcaldía, en una gobernación, porque también dado el tamaño, sí es verdad que no pueden arrancar con una estrategia de ciberseguridad separada de inteligencia artificial, conectividad. Yo vengo de estar 3 días como con 30 países de la Unión Europea, todos los del Caribe, y justamente, claro, uno empieza a contar sus problemas como país y luego se da cuenta que todos tienen los mismos, pero lo que has dicho es muy sabio. Yo creo que tú serías un gran asesor para toda la región, porque eso que tú estás diciendo con tanta clarividencia no es ni tan claro en tantas partes, pero después de los 3 días llegamos a esa conclusión. Y es que en efecto, por ejemplo, para todo el Caribe, que son islas cada una chiquitica, 70.000 personas, o sea, tenemos nosotros alcaldías y gobernaciones más grandes aquí que países en el Caribe. Y esa fue una conclusión, es, oiga, acompañemos más bien una estrategia que sea una única, conectividad,
infraestructura, datos seguros con ciberseguridad y luego la capa de inteligencia artificial, y ahí se hace una eficiencia de recursos. Entonces, pues eso que tú dices es inspirador tanto para el nivel internacional como para el nivel regional y de alcaldes y gobernadores. Entonces está muy bueno ese consejo, y los planes de desarrollo que van a empezar a escribirse ahora, pues que se lleven esta idea a fuerza, ya ahí empiezan ganando para que no dispersen esfuerzos. Ahora tenemos al profesor que él desde la academia, Colombia tiene, o sea, nuestro viceministerio de Transformación Digital tiene 1.7 billones de pesos de inversión y Regalías reparte 1.4 billones de pesos del presupuesto, que son una gran oportunidad junto como con 35 billones que representa la inversión de las regiones. Entonces, ¿cómo has visto tú esto desde esos trabajos que has hecho con Regalías para acompañar territorios en esta estrategia de transformación digital? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a este espacio. Te comento que nosotros desde las regiones hemos utilizado en los últimos años estos fondos de la asignación de ciencia, tecnología e innovación para impulsar procesos de transformación, ¿no?, en nuestras ciudades y en la gobernación, en el territorio. Nosotros hace aproximadamente unos 5 años comenzamos con una iniciativa a nivel regional, apalancados con recursos de la asignación de ciencia, tecnología e innovación, para plantear proyectos de transformación territorial en la región Caribe y los Santanderes. Un proyecto liderado en aquel momento por Findeter, ¿vale?, llamado Proyecto Diamante Caribe y Santanderes. En el marco de ese proyecto nosotros comenzamos todo un proceso de análisis territorial para mirar cómo lográbamos impulsar procesos de transformación urbana apalancados con la tecnología. La inteligencia artificial, una de ellas, pero no en exclusiva. Y así se plantearon una serie de iniciativas, algunas han tenido, la verdad, mayor eco en términos de la implementación que otras, entre otras cosas bueno, todos conocemos un poco la dinámica a nivel nacional cuando hay cambios a veces en los gobiernos locales y las prioridades que se definen, pero fue un proyecto muy interesante. Y yo creo que allí hay 2 elementos que me gustaría resaltar, además de lo ya señalado por Luis, con la necesidad de tener un marco claro, es el hecho, y también lo han comentado aquí en paneles anteriores, la tecnología es un medio y el ciudadano tiene que estar en el centro. Es decir, cuando se planea todos estos procesos, sobre todo desde el ámbito de la implementación de la IA en las administraciones, es qué beneficio le vamos a dar a los ciudadanos, ¿vale? ¿Cuál es la estrategia y la visión de desarrollo que nosotros tenemos y que vamos a catapultar a partir del uso de estas tecnologías? Y en ese sentido, poniendo al ciudadano en el centro, cuando se fomentan estos procesos de innovación, particularmente, digamos, en el marco de lo que del título de este panel de innovación social, la ciudadanía es fundamental. O sea, no solamente podemos plantear proyectos que promuevan el uso de esta tecnología desde lo que nosotros de pronto desde la academia consideramos que puede ser una intervención exitosa, sino llegando directamente a la comunidad e identificando con ellos cuáles son las problemáticas que tienen y mirar cuál es la mejor solución. Y sobre todo, en la medida de lo posible, diseñándola y co-construyéndola con ellos. Eso es un elemento fundamental. Entonces, en ese sentido, cuando se están adelantando estas iniciativas, yo diría que un elemento, digamos, que va de la mano con lo que comentábamos hace un momento, y sobre todo como recomendación a los gobiernos territoriales, es fomentar esa articulación universidad, empresa, Estado y sociedad civil. Eso es fundamental para desarrollar estas iniciativas y estos proyectos de innovación. La academia tiene conocimiento que puede transferir, mucho que aportar, pero no podemos desarrollar proyectos que estén descontextualizados o que no sean pertinentes para las necesidades del territorio. Y allí la comunidad obviamente es fundamental y son quienes nos van a dar las bases para identificar y generar soluciones. Entonces, esa relación es básica en estos procesos. E indudablemente hay otro elemento también que es central en todo lo que se ha hablado. La tecnología y la IA, como toda tecnología, tiene un impacto positivo, tiene un impacto fuerte por mejorar las condiciones de vida de la población, pero también, como se ha señalado, hay algunos riesgos. No hay que temerla a la tecnología, pero sí tenemos que generar ese proceso de reflexión y de evaluación constante, sobre todo cuando hablamos de estos procesos de innovación social, ¿vale?, apalancados en la tecnología, en el sentido que realmente las soluciones que estamos proponiendo y lo que se está implementando está cumpliendo con el objetivo para el cual se planteó desde un primer momento, y tomar correcciones, digamos, sobre el camino. Pero esa reflexión es importante y eso conlleva que los gobiernos desde el ámbito local generen estos espacios.
espacios para la concertación entre estos cuatro actores y sobre todo para esa reflexión en torno a los impactos que el uso de estas tecnologías pueden tener en el desarrollo del territorio. Bueno, les voy a plantear un sueño en el que estamos trabajando en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de Mintica, a ver cómo desde las visiones de ustedes o su capacidad y todo cómo se suman a esta iniciativa. Y la pregunta es para el público también. Nosotros lo primero que identificamos fue, bueno, este Plan Nacional de Desarrollo de Colombia quiere que Colombia, que es un país potencia en biodiversidad, aproveche eso. Y nosotros desde el Laboratorio de Inteligencia Artificial decimos, bueno, ¿cómo con la inteligencia artificial nosotros podemos potenciar eso para el beneficio de todos los colombianos y para el mundo? Entonces empezamos en una búsqueda intensa de ejercicios de casos de uso y encontramos uno con el que estamos trabajando, que es un chatbot que se llama Don Tulio. Don Tulio es un chatbot que hoy están usando 320.000 campesinos. En Colombia hay 2.7 millones de campesinos, 1.7 millones de ellos transan lo que cosechan, el otro come es pan coger. Y lo que está pasando hoy revolucionándole la vida a sus 320.000 campesinos es que ese chatbot le contesta al campesino en tiempo real a cómo está la fresa en la central de abastos. ¿Eso cómo es posible? Eso es posible porque nosotros en el Estado llevamos años, más de 30, la base de datos CIPSA tiene una base de datos que en tiempo real te dice cuánto volumen y a cuánto está el precio de los alimentos en las centrales de abastos de Colombia. Gracias. En las centrales de abastos. Entonces, eso más unas bases de datos privadas que tienen los emprendedores que usan Don Tulio, más algoritmos que ellos han diseñado, más cruces de datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, permiten que esos 300.000 campesinos tengan eso y que cuando alguien va a comprarles un intermediario, pues ellos ya están informados y pueden mejorar su precio de a lo que van a vender. Como dicen ellos, ya no nos tumba nadie porque ya estamos informados. Entonces nosotros hicimos desde el Laboratorio de Inteligencia Artificial un mapa nacional de dónde están ese 2.7 millones de campesinos, hicimos un mapa de conectividad. En efecto hay unas zonas donde hay muchos campesinos donde no hay conectividad, el gobierno, el ministerio ya arrancó con su licitación y con llevar Internexa nos va a ayudar a llevar internet y conectividad y satélites, es una canasta que estamos generando rápida para llevar conectividad al sur occidente del país y al norte donde hay además muchos campesinos. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que sobre esa capa de ese chatbot cada vez vayan más servicios? Porque si el campesino hoy en día está usando, ya recientemente contactamos a ese equipo con voz, porque muchos campesinos no usan texto porque hay todavía el alfabetismo en el campo no es total y la gente no escribe completa las palabras como las podría leer el chatbot. Entonces ya están probando justo esta semana la voz, tecnología de voz para que le quede fácil al campesino escribir y fácil recibir también la información por voz. Entonces aquí vienen un montón de oportunidades en las que nosotros queremos conectar al ecosistema, porque otra cosa que nos dimos cuenta es que cuando empezamos a hablar, por ejemplo, con ACOPI, que es el gremio de las pequeñas empresas, y a preguntarles, oigan, ¿ustedes tienen algo que ver con el agro? ¿Ustedes, sus MIPYMES, tienen algo? Y nos contestaron, claro, en una región, ¿sabe quién es el presidente de mi junta directiva? Asoplazas. O sea, hay 6.000, por ejemplo, en Antioquia, hay 6.000 plazas de mercado en Antioquia. Luego los restaurantes, llamamos al gremio de los restaurantes, 9.200 restaurantes pequeños, agremiados, seguramente en muchos de los territorios hay no agremiados. Luego, ¿en qué empacas? Luego, exportemos a Europa. Europa nos está pidiendo a todos los países deforestación cero con trazabilidad de que hay deforestación, de que tu producto, que el banano, el cacao, el café, no está saliendo de un territorio donde por sembrar eso tumbamos un árbol. ¿Cómo se hace la trazabilidad de eso? Con tecnologías, ¿no? Entonces, nosotros en una agenda intensa internacional hemos logrado 3 cosas. Logramos la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, tiene CITEL, que es la Comisión Internacional de Telecomunicaciones, Colombia está presidiendo esa junta directiva de COMCITEL, Costa Rica la va a recibir en 2026, ahí tenemos una oportunidad para trabajar juntos en este término y que se continúe con Costa Rica liderando.
Y nosotros llevamos 2 decisiones para que las evaluaran, para que se hicieran investigaciones y avances en CSP1 fundamentalmente. La conversación de inteligencia artificial, ponerla sobre la mesa, porque la gente se imagina que inteligencia artificial suena súper complejo, pero les estoy diciendo cómo ya les resuelve la vida a los campesinos que están en el territorio. Entonces nosotros necesitamos que nuestras autoridades internacionales, diplomáticas, presidentes, gobernadores entiendan que la inteligencia artificial sí le transforma la vida a su gente e incluso a los más vulnerables, a los que uno pensaría que no tienen este interés por lo digital y la tecnología, pues ahí están beneficiándose. Y lo segundo que aprobamos como decisión fue que íbamos a caminar hacia una infraestructura y hacia una interoperabilidad de datos abiertos, privilegiando agro y clima. ¿Y por qué agro y clima? Porque después de COVID, la siguiente resiliencia que nosotros deberíamos estar listos para ser ayudados y para ayudar es dónde está el agua, dónde están los alimentos. O sea, llega un siguiente COVID, no para las personas, sino un COVID que afecte lo que comemos, y nosotros necesitamos haber tenido tejido esos datos del mundo entero y esos datos de dónde es que estamos. Y bueno, o sea, la historia es, ustedes pueden soñarse que nuestro Don Tulio puede ser un nuevo emprendimiento como Rappi, un nuevo emprendimiento como Google, pero que para eso la conversación de inteligencia artificial en nuestra mentalidad en Colombia tiene que ser global. Es cómo hago para beneficiar a los campesinos de Barranquilla, de Costa Rica, pero también a los de las islas del Caribe, a los de Europa. Entonces, en ese sueño estamos trabajando, estamos dando pasos muy firmes y seguros y estamos siendo líderes. Entonces, me gustaría como tener reacciones de ustedes donde ven que podemos seguir construyendo para que estos nuevos alcaldes y gobernadores cuando lleguen, cómo se sigue fortaleciendo esa agenda, porque como decía Luis Adrián, muchos focos es no tener foco, porque la verdad es que a uno se le va la vida en una tarea así de chiquita, y si tengo 100 tareas, por lo menos esa agenda es la nuestra en el laboratorio. Vamos a tener un fondo de recursos para trabajar en eso y dinamizar el ecosistema, una política de datos que nos ayude a avanzar en eso y una agenda internacional que haga lo mismo. Bueno, yo creo que ese es un proyecto que está muy bien conceptualizado, porque cuando nosotros vemos los temas de territorio y estamos hablando de tecnología, aparecen 2 conceptos: la cercanía, que es evidente, y la apropiación de lo que se hace, porque sentimos mucho más cercano lo que se está haciendo, generamos apropiación de eso. Y vean ustedes, cuando el Network Readiness Index, el índice de preparación de red, habla no solamente de tecnología, habla de personas, habla de gobernanza, habla de impacto y también de tecnología. Entonces yo creo que cómo combinamos esos elementos para tener soluciones reales, y es que vamos a ver, lo que sucede en el mundo digital tiene consecuencias en el mundo virtual y viceversa. Entonces yo creo que cuando nosotros empezamos a interactuar y las personas empiezan a sentir el beneficio, empiezan a creer. Y la credibilidad en esto es muy importante, porque resulta que antes nosotros podíamos darnos el espacio para generar estrategias a 5 años, y si no funcionaban empezábamos de nuevo, pero en este instante la velocidad, la escala, el alcance con la que avanza la tecnología no nos permite eso. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, si vamos a empezar dentro de 3 años o 4 años, cuando empiezan otra vez los gobernadores, en Costa Rica se llaman alcaldes, se eligen ahora en febrero y estamos en esta misma dicotomía. Pero yo creo que a don Tulio, uno de los elementos que además me parece fabuloso, porque en Estonia están haciendo eso, bueno, Estonia en otras condiciones evidentemente, pero están metiendo los servicios de voz para que no sea necesario escribir, o sea, hacer un Siri, una Alexa que vaya direccionada a los ciudadanos. Yo creo que sería un elemento de éxito el que tuviese 2 cosas, además del estudio de mercado, además de cómo se manejan los mercados. Uno es la implementación de un sistema de micropagos. O sea, Costa Rica, ayer lo comentaba en una conferencia que di acá, que en Costa Rica el sistema de micropagos, donde yo de mi teléfono, de mi número de teléfono, le paso a su número de teléfono, primero aumenta la bancarización increíblemente, pero además de eso, en Costa Rica somos 5 millones de habitantes, se hicieron 450 millones de transacciones el año pasado y este año estamos llegando casi al billón de transacciones en donde yo pago $1 por un café o a la persona que me hace el césped, etcétera. Y yo creo que entonces la generación de los micropagos no solamente ayuda
a mayor adopción tecnológica, sino que ayuda adicionalmente a eso a que el negocio se haga muy rápido, porque puede que yo esté en una feria de la agricultura y esté vendiendo yuca, plátano, y entonces pues la persona que me compra 3 plátanos puede pagarme en un micropago, o la persona que me compra 10 fanegas de café también puede hacerlo, porque aunque el pago sea mayor. Entonces yo pienso que eso genera credibilidad y mucho más adaptación. Y hay otro tema, y es que la misma herramienta, mediante uso de tecnología de video, ayude a la facilitación de las capacidades digitales. Porque ciertamente es una barrera el hecho de que las personas lleguen y se enfrentan a la tecnología, y la adaptación tecnológica, la adopción tecnológica con los cambios es tan rápida que vean ustedes que si ustedes cambian de un celular hoy a uno que usaban hace 3 años, ya es absolutamente diferente las interfaces. Entonces yo creo que si a don Tulio le ponemos micropagos y le ponemos además de eso la generación de capacitación, de aumento de habilidades digitales, no solamente va a ayudar en el éxito de don Tulio, sino que además de eso va a preparar a las personas para que nuevas tecnologías sean muchísimo más fáciles de acceder y mucho más fáciles de adoptar dentro del quehacer diario, en el ir y venir de la vida común nuestra. Sí, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Luis. Yo le añadiría otro componente, sobre todo destacando los elementos que usted señalaba hace algún momento, en términos que todavía existe en el imaginario colectivo, o sea, esa idea de que todos estos procesos son muy complejos, y hay ciertas también reticencias a los temas de la adopción de la tecnología, más cuando lo miramos desde el nivel local, incluso de gobernaciones, pueblos, y conectándolo también con temas que tratamos aquí esta mañana en el panel. La tecnología, para favorecer esa adopción, debe mostrar, sobre todo cuando hablamos también de inteligencia artificial, etcétera, tener un impacto. O sea, esto debe servir para resolver problemas reales que está enfrentando la ciudadanía, que está enfrentando, por ejemplo, el agro. Y si bien es cierto que iniciativas como la que usted señala ofrece soluciones en múltiples aspectos que son problemas transversales en la cadena agrícola a nivel nacional, en cada territorio van a haber problemas específicos. Los problemas que tiene, por ejemplo, que tiene el Atlántico en materia del agro son muy diferentes a lo que tiene el Bolívar, o lo que nos podemos encontrar en zonas de acá del interior del país o del Caquetá. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo, bueno, y un poco viéndolo desde local, desde lo territorial, yo exhortaría también, digamos, en el marco de todos estos sueños que usted está planteando, que se vienen implementando desde el ministerio, desarrollar como estas antenas de este laboratorio que usted comenta de transformación digital a nivel de los territorios. Porque cuando se habla de innovación social tenemos que partir, vuelvo y señalo, de las necesidades puntuales y específicas que hay en esos territorios. Y en ese sentido hay muchos actores a nivel territorial que también pueden ayudar a estos procesos. Y no solamente hablo de la academia, hablo también incluso de empresas, del tejido productivo a nivel local, de asociaciones, y yo creo que eso puede complementar iniciativas de este gran calado que se tiene. Entre otras cosas porque, a ver, cuando estamos hablando de la implementación de estos procesos y más bajo este enfoque, sobre todo a nivel territorial, estos procesos de innovación social apalancado en la tecnología comienzan con pilotos, ¿vale? Pilotos para resolver necesidades puntuales que luego se van escalando. Y así vimos muchos ejemplos aquí esta mañana, y eso es fundamental. O sea, no hay que pensar siempre en construir la casa por el tejado, sino pequeños cimientos, y eso no solamente ayuda a que la ciudadanía y en el territorio en general se vaya apropiando de esta tecnología, sino también a sensibilizar a los propios gobiernos territoriales sobre cómo esto puede ser un mecanismo eficaz para la gestión de los servicios. Pues gracias, porque me permites poner un tema sobre la mesa que también lanzamos justamente en Cartagena, y fue: Colombia se conecta a Vela. Vela es un cable transatlántico de fibra óptica que viene desde Portugal, que ha pasado por Brasil y que en América Latina pues se acerca a las costas. Fuimos directamente al cable que viene del mar a verlo, y eso va a conectar a Colombia. Ese cable hoy en día está siendo usado por universidades, y ese cable pues tiene estándares de seguridad pues muy buenos, porque en efecto no es una información pública la que se trance por ahí, es investigación. Entonces, un acuerdo que hicimos es que hay muy poca comprensión sobre lo que significaba Vela y la conexión con inteligencia artificial. Entonces, pues nosotros se las ayudamos a completar la narrativa para todos los países de América Latina, los europeos y los caribeños. Y les dijimos, pues mire,
Cuando nosotros conectamos ese cable nos trae conectividad, conectividad que es la base de la infraestructura que se necesita para construir las siguientes capas. Para inteligencia artificial, para correr modelos de inteligencia artificial que sean ambiciosos como lo que queremos hacer en Colombia, porque en Colombia lo que queremos es que los chiquitos nos metemos en esa cadena de desarrollo, pero tenemos que estar apuntando en grande, porque si no Colombia no sale de lo chiquito y la verdad la vida no es de lo chiquito, la vida es de que seamos algo, que seamos parte de algo más grande que nosotros mismos, porque eso es lo que ha hecho Corea del Sur, eso es lo que hicieron los israelitas y eso es lo que uno ve que hace la gente como los colombianos, con disciplina, con berraquera y juntándonos a proyectos ambiciosos. Entonces, ahí la conexión es que cuando nosotros ya nos juntamos a esa fibra óptica de Vela, la capacidad de cómputo del mundo hoy está que el 85% de los países del mundo no tienen capacidad de cómputo para correr inteligencia artificial, porque es que son muchos los datos. Cuando uno quiere ser global y uno tiene la ambición, aquí hay gente muy buena, en Barranquilla hay gente muy buena, en Costa Rica hay gente muy buena, pero que hay que ayudarlos porque la idea sola no está. Los estados tenemos que facilitar la autopista para que ese talento, esos datos, ¿dónde los conecto? ¿En qué supercomputador lo conecto? Entonces, lo que nosotros acabamos de hacer es traerle a Colombia esa capacidad de que, aunque en Colombia tenemos una capacidad de cómputo, digamos, de este nivel frente a la grandota que tienen los reyes de la inteligencia artificial en el mundo, al ser parte de Vela, yo puedo empezar a llenar capacidades de cómputo para algún proyecto que haga compartido con instituciones educativas, el supercomputador de Barcelona, el supercomputador de Chile, el de Brasil, y eso nos va a permitir arrancar a hacer unos proyectos muy ambiciosos que no los soñamos priorizadamente para poder tener foco en agricultura y en clima. ¿Y por qué en agricultura y en clima? Porque esos datos no tienen problemas de habeas data, como los tienen muchos otros datos de nosotros, y porque a todos nos interesa tener esa información lo más rápido posible, lo mejor analizada, porque nos puede ayudar a prevenir catástrofes. O sea, en tiempo real nosotros necesitamos poder avisarle, no sé, a las islas del Caribe con imágenes satelitales, con cambio, oiga, viene un huracán y ya le va a chocar, porque hay gente que ni se entera, porque no hay esa interoperabilidad entre el investigador que conecta todas estas imágenes satelitales, el operador de telecomunicaciones, el celular al que le llega la alerta en tiempo real a alguien para prevenirla de un accidente que le puede suceder, pero también a un campesino, que lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que la sabiduría de los campesinos está en que ellos saben cultivar, ellos saben de las temperaturas, pero cambio climático está cambiando esa información. Entonces queremos aumentar a esos campesinos que hacen una tarea para todos nosotros y es ayudarnos a que haya pan en la mesa. ¿Cómo ayudamos a que eso suceda? Entonces eso que me traes es muy bueno, porque es cómo entran a jugar. Lo que nos imaginamos es, las empresas más grandes de inteligencia artificial se han traído a todos los científicos académicos, mayoritariamente todos doctorados o con maestrías, estadísticos, biólogos, todos los que usan datos masivos. Pues ahora nosotros lo que pensamos en América Latina, Europa y el Caribe es, oiga, alineemos todo ese talento y pongámoslos a dedicarlo a que hagan cosas aplicadas. O sea, está bien lo académico, pero es que el mundo clama por soluciones. Entonces ese es un asunto en el que estamos trabajando, que yo creo que complementa ese sueño como regional. No sé si en la audiencia ustedes tienen preguntas para nuestros panelistas. Por favor. Gracias, muy pertinente lo que estás diciendo. Realmente se acomoda lo que desde el día de ayer he venido pensando con la presentación de la vice Sidney que ayer hizo y también con ACOPI. Y yo estaba les estaba diciendo que qué pertinente sería, porque veo que, claro, ahorita la educación ha cambiado mucho, ¿no? Y claramente se ha desarticulado la educación de lo que realmente se necesita, y con la tecnología parece que todos los días estuviera como desactualizado, porque la tecnología va como rápido y uno como que, y otro lenguaje, y otro lenguaje, y otro lenguaje, y otro lenguaje, y otro lenguaje. Entonces, pero yo creo que una buena plataforma sería vincular a la universidad, a todas las universidades y las instituciones educativas, en que los estudiantes que están ahorita, los que están por graduarse, los que están buscando tesis, yo lo que estaba diciendo hace un tiempo era,
una bolsa en donde las tesis sean aplicadas, me refiero. Las tesis que son parte del laboratorio de academia y todo, es perfecto que existan y yo estoy de acuerdo con ellas. Yo soy bióloga, pero yo me enfoqué en control biológico desde el 2008 y me gradué con ese énfasis del control biológico aplicado a, claramente como lo expresaban en la presentación anterior, lo que sirve en otros sitios acá no sirve. Tenemos pisos térmicos, tenemos orografías diferentes, tenemos unas cosas que en los papers funciona, pero acomódelo acá. Entonces, en la agricultura, los que pueden pagar ese tipo de servicios son muy pocos y aparte la agricultura aquí es como por herencia. Entonces, si bien mi papá, digamos, tiene una corporación ya formada, pues yo estudio ingeniería industrial y sigo con la academia. Pero en la agricultura, por ejemplo, también he asesorado personas en San Martín, cerca de Villa de Leyva, y allá es por herencia. Y resulta que los hijos ya no quieren sembrar, quieren ser administradores, estudiar datos y tener un salario de 5 o 6 millones en ciudad o remotamente, pero ya no en agricultura. Y es un dilema porque pues en promedio ya las edades de los agricultores son 50, 60, ese tipo de agricultura tradicional, ¿no? Ese tipo de agricultura donde lo que nos sirven en la mesa, porque pues claro, el sector agrícola va flores, van muchas cosas, pero los que nos sirven. Entonces yo creo que sí hace falta como esa bolsa que nos vincule. Entonces yo, por ejemplo, soy estudiante de último grado, del último semestre, y yo quiero hacer una tesis de biología, pero que esté allá. Entonces, que se genere, no sé, en el café, me estoy imaginando. Zona cafetera necesita desarrollar una interfase de programación porque pues no tiene el presupuesto para pagarle a una empresa que le haga el desarrollo de software. El SENA, yo actualmente estoy estudiando en el SENA análisis y desarrollo de software porque el agro me lo pidió, porque yo necesito que lo que yo monitoree en plagas esté ya, porque 48, una semana para analizar los datos en, no sé, en Tetranicus urtis, en arañita roja, eso es demasiado tiempo. 24 horas es terrible. Necesito las alertas ya, necesito los programadores y muchas veces pues no está la infraestructura dentro de las empresas para que eso esté ya. La tradición también tiene que, ya han cambiado algunas empresas, pero es como a corto plazo, pero sí una bolsa de portafolio de tesis. Entonces, por ejemplo, yo tengo una empresa y necesito eso. Qué bien que podría ser que se generaran y yo diría, yo quiero hacer eso, le digo a mi tutor, hagamos eso y se puede hacer eso porque yo sé que va a aplicar algo, yo veo la utilidad de lo que estoy aprendiendo y lo aplico a una realidad. Y esa pero lo que usted dice, disculpe que la interrumpa porque sí, es que quisiera hablar algo de lo que usted está diciendo. Vamos a ver, el conocimiento se duplica cada 12 horas. Hace algún tiempo era cada 400 años, luego cada 50 años, ahora se duplica cada 12 horas. Y yo creo que hay un tema que aquí es fundamental y es un término que para mí es el término más importante del desarrollo tecnológico y es la equidad e inclusión. Entonces, normalmente en los países del mundo está ocurriendo eso, o sea, cuando hay personas que se dedican a la agricultura, sus hijos llegan, los hijos de las personas que se dedican a la agricultura dicen, yo no estoy en ese mundo digitalizado, y entonces yo tengo que irme a estudiar cualquier otra cosa porque no estoy en ese mundo digitalizado. Sin embargo, yo creo que el secreto está en traer la digitalización a la producción. Entonces ahí vemos agricultura 4.0, uso de sensores, o sea, uso de sensores para temas de plagas, para temas de acidez de los suelos, etcétera. Entonces, evidentemente, una de las cosas que hay acá es la transferencia tecnológica a partir del uso de la tecnología transversal. Ayer hablábamos, la tecnología es un tema que tiene sentido, sí entendemos que tiene impacto social, económico y político y además de eso es transversal a diferentes áreas del desarrollo. No tiene sentido la tecnología si no ayuda a la reducción de la pobreza, al aseguramiento de la frontera alimentaria. Entonces, evidentemente, yo creo que la visión de usar territorios debe ser direccionada exactamente hacia, no tienen que irse, traigamos la tecnología adecuada, hay drones, o sea, hay cientos de soluciones y solo quisiera reforzar lo que decía Lina hace un momento, porque
hay algo que es esencial y es la infraestructura. O sea, la necesidad y la inversión para que las celdas estén, o sea, cuando hablo de celdas estoy hablando de torres, estoy hablando de postes. En 5G, por ejemplo, no se ocupan tantas torres y postes, pero se ocupan cientos de antenas porque, o sea, una densidad en cuanto a lo que es la infraestructura de antenas. Entonces, desde los territorios, el hecho de llevar mayor capacidad, que los gobernadores, que los alcaldes ayuden al despliegue de infraestructura, que conste, esa infraestructura no la paga el gobierno, no la pagan las instituciones. Entonces, bajo ese marco de desarrollo es esencial que nosotros nos demos cuenta que no es que las personas deban migrar para tener tecnología, sino que tenemos que potenciar la tecnología para que llegue a todo el mundo y entonces esas áreas del saber aplicadas permitan soluciones adecuadas y nuevamente que generen apropiación, que generen cercanía y que generen resultados. Sí, permíteme hacer un comentario y voy a recoger el testigo desde el lado de la academia por los comentarios que planteaste y un poco también por el sector donde yo estoy vinculado. Lo que tú dices es completamente cierto y yo creo que las universidades ya están dando desde hace algunos años pasos hacia ese sentido. Yo recuerdo cuando me fui del país hace algunos 15 años a estudiar, se hablaba mucho de ese divorcio universidad-empresa, incluso universidad, empresa, Estado, de esa desconexión. Yo llegué hace algunos años, me vinculé a la universidad y cada vez veo más acciones de las instituciones educativas por conectarse más. Es decir, la demanda que nosotros sentimos desde el ámbito académico también es que tenemos que hacer ciencia que no solamente sea relevante y excelente desde el punto de vista de su rigurosidad, sino que sea pertinente en el contexto social. Y esa es la demanda que la sociedad nos está haciendo. Y hemos llevado a cabo varias digamos, acciones en ese sentido. Tú ves, por ejemplo, y no solamente lo digo desde mi institución particular, sino de las universidades que conozco en la región, cada vez más programas de colaboración con empresas para realizar proyectos de innovación conjunto. Nosotros, por ejemplo, hemos apalancado recursos de la Asignación de Ciencia, Tecnología e Innovación y hemos impactado a más de 100 empresas en la región para fomentar procesos de innovación, algunos apalancados con tecnología. Pero no solamente eso, también hemos apoyado asociaciones a nivel del agro y en otras comunidades a llevar a cabo estos procesos de transformación y así muchas universidades en la región. Todavía nos falta, ¿cierto? Pero lo que tú dices es el camino hacia donde estamos transitando, es decir, esa conexión es fundamental. Y por eso me gustó cuando me invitaron a este panel. Yo soy ingeniero y he trabajado mucho más en temas de innovación a nivel empresarial, desarrollo de productos, aplicación de tecnologías y recientemente, hablo de los últimos 5 años, hemos estado consolidando también en nuestra institución, en la universidad, la línea de innovación social. Cuando me invitaron a este panel también me encantó mucho por eso. O sea, en el sentido de que tenemos que conectarnos cada vez más a la realidad que tenemos en nuestro entorno y los procesos de investigación que nosotros adelantamos sea con esa finalidad de realmente poner el conocimiento, digamos, en uso en la sociedad. Fíjate que nosotros hoy desde la academia no solamente tenemos que investigar y publicar, porque nos lo siguen exigiendo obviamente para avanzar en nuestra carrera académica, sino que también estamos cada vez más comprometidos con procesos de transferencia e incluso de divulgación social. Tenemos unidades de divulgación en nuestras universidades que acercan los resultados a la comunidad y eso es fundamental. ¿Vale? Y estoy de acuerdo contigo, o sea, seguir trabajando en esa línea de cómo conectar más esa investigación que se hace en la academia con las necesidades del territorio es fundamental para avanzar en este sentido. Mira, y tú tienes el sentido común muy bien puesto y es así como tienen que ser las cosas, entonces, por hecho, aprobado. Nosotros estamos diseñando una página web para el Laboratorio de Inteligencia Artificial y ese laboratorio lo que va a tener es un medidor que va a ir subiendo personas, entidades educativas que están contribuyendo a este objetivo superior, a este megaproyecto de resiliencia en agro y en clima con inteligencia artificial en cada una de las cadenas, o sea, con foco, pero la producción. Y nosotros vamos a lanzar, aquí está conmigo Samuel Lugo, que va a gerenciar el fondo Potencia. Ese fondo va a tener recursos y los términos de referencia los estamos escribiendo. Ayer me preguntaban a mí, la presidenta de Fedesoft y otras personas, ¿cuáles son los KPIs de ese fondo? ¿Cuál es el objetivo que queremos lograr? Nosotros tenemos que poder ser capaces de que cómo queda diseñado el término de referencia. Nosotros vamos a poner CASES con otras entidades que están distribuyendo recursos de distintos modos.
y un término de referencia para el CASE es: yo necesito poder estimular a través de la plata toda la cadena de la inteligencia artificial, que va desde que los datos estén limpios, los datos estén abiertos, los datos estén interoperables, la tesis esté aplicada, y esté aplicada porque hizo parte de un proceso en el que, para que la universidad reciba plata de este fondo, tendrá que garantizarme que se sentaron a mirar en la cadena del Farms to Table, que efectivamente eso que el estudiante sí va a hacer contribuye y que hace parte de una cadena. Porque si nosotros no trabajamos en cadena, es como si no estuviéramos haciendo mucho, porque es que es muy dispendioso cada esfuerzo para que esté desenfocado. O sea, Luis Adriano lo dijo, esa es la primera recomendación. O sea, ¿dónde está la prioridad? O sea, hay que tener el foco puesto en algo, y si todos nos juntamos con foco, todos ganamos más. Entonces, totalmente acogida tu recomendación, está buenísima y tú tienes absolutamente toda la razón. Les voy a pedir en aras del tiempo que hagan todas las preguntas, o sea, que rotemos el micrófono para que todos puedan hablar y hacer la presentación. Ahí el micrófono están dando y ya ustedes cierran entonces. Ah, no, que se acabó el tiempo. No, yo estaba emocionadísima aquí con ustedes, pero no, imagínense, se acabó el tiempo. Pero bueno, los que tengan algún tema así muy puntual asociado al agro, pues igual, pues sí, se acabó, pero que si seguimos, ¿qué pasa? Exacto, pues haz tu intervención porque… Listo, yo estaba preguntándome, hablaron sobre el agro, pues yo pienso de temas de turismo en otros lugares. En ese aspecto, nosotros como empresa privada, ¿cómo podemos acceder a esas oportunidades que dan los gobernadores de mejorar todos los aspectos de la zona en la que están? Por ejemplo, en Barranquilla, que es donde vengo, hay un tema que es el turismo. Nosotros estamos impulsando esto, pero… Mira, te voy a dar la respuesta automática, que también es con inteligencia artificial. O sea, para que se escriban un proyecto ahí de regalías. La ministra de Ciencia ya quiere meterse mucho en inteligencia artificial, pues que sea con plata y con convocatorias de regalías. Entonces ahí para que ustedes le digan. Ya conversamos. Sí, y en turismo habla con él, y en turismo, mira, ¿por qué yo me he ido por el tema del agro y del clima como prioridad? Porque el turismo tiene que ver con agro y con clima. O sea, el 70% de las razones de por qué alguien vuelve a un lugar turístico es por la gastronomía. Entonces, si la comida y un territorio tan biodiverso como el nuestro, sacamos lo mejor de eso, la presentación, el respeto por lo cultural y por lo propio, lo mostramos en turismo. Y hay varias inteligencias artificiales que te recomiendo que utilices. Estudio DID, es una inteligencia artificial de Israel. Yo pienso que si uno es un campesino que quiere atraer a su territorio un turista que habla alemán, no es sino que te metas a Google Translate, pones tu idea de lo que como quieres atraer, te la pone en alemán y luego tú montas la imagen tuya y le metes ese texto y apareces hablando alemán. Luego te compras unos Google Ads, unos Facebook Ads en alemán, y al buscar el alemán a dónde ir, pues ahí llega a tu territorio. Nosotros queremos que también, Samuel aquí está tomando atenta nota, términos de referencia asociados a recursos de turismo con inteligencia artificial tienen que ver con esas cosas, porque lo que queremos es productividad. Mira, los restaurantes, el presidente del gremio de los restaurantes nos decía: Lina, claro, por la inflación, eso le está pegando duro a los restaurantes. ¿Cómo están resolviendo el problema de sostenibilidad? Con inteligencia artificial. O sea, necesitamos todos bajar ChatGPT, pagar la versión turbo, empezar a pedirle el Excel de la nómina, todo lo complejo que uno no sabe hacer y que uno creía que necesitaba contratar a alguien, ensayando ahí y preguntando, subiendo la base de datos, te la devuelve contestada, te devuelve la tarea hecha. Es impresionante, pero ChatGPT sí es una revolución, y si uno paga la versión privada, pues son $20. Entonces ahí también queremos hacer una agenda de recursos que ayude a irrigar eso para que las pequeñas empresas pues aprovechen eso y la oportunidad productiva. Pero si quieren como acercarse a nosotros, porque yo lo que creo es que vienen otros panelistas a ocupar este auditorio. Ese es el problema. Entonces, si quieren, pues se acercan a nosotros, pero bueno, muchísimas gracias a los conferencistas, a todos ustedes por habernos acompañado. Y el micrófono lo recolectas. Muchísimas gracias a los panelistas invitados. Haz parte de la era de la inteligencia artificial.
Colombia, potencia de la vida.